esa es de alguna forma, más que de extensión crítica en particular, yo voy a trabajar la extensión crítica y dentro de esa idea voy a trabajar también el otro paradigma. Hay dos grandes paradigmas que están como enfrentados. El término paradigma yo los traigo de un intelectual que se llama Thomas Kuhn, que tiene un libro que se llama El esquema de las revoluciones científicas también, capaz que ustedes lo han leído, en donde él estudia los paradigmas de la ciencia y define paradigma ahí como un gran conjunto de ideas, de- de teorías, instituciones vinculadas a esas teorías e ideas, grupos de investigadores y grandes preguntas. Eso conformaría un paradigma a nivel de un espacio de la ciencia. En este caso en particular, si uno considera como parte de ese grupo de ciencias a la extensión, uno podría decir que hay dos grandes corrientes, dos grandes formas de pensar la extensión rural. Nosotros la denominamos corrientes de extensión rural o paradigmas de la extensión rural. Entonces, bueno, este surgimiento de estos paradigmas de la extensión rural ocurre en América Latina. Yo tengo armado una línea de tiempo de la ocurrencia de estas corrientes de pensamiento y me parece que es importante entender este devenir histórico de las corrientes de pensamiento, que son teóricas y son también prácticas y metodológicas, para poder comprender cuál es la realidad hoy. Claramente en un curso de especialización en extensión rural debemos comprender los distintos abordajes que tiene la extensión. La extensión, como ustedes saben, es, tanto a nivel rural como en general, es un término polisémico. Cuando hablamos de un término polisémico, hablamos de un término que tiene varias definiciones, varios abordajes, puede significar distintas cosas. La extensión, tanto a nivel universitario como a nivel rural. Bueno, entonces les decía que, bueno, entender el surgimiento histórico de estos paradigmas de extensión es muy importante para saber cuál es la realidad hoy de la extensión rural en América Latina. Claramente la realidad de Colombia ustedes tendrán que elucidarla ustedes. Yo conozco poco, ya les digo, bueno, conocí sí la realidad de Sena, que me pareció muy interesante, pero bueno, ahí ustedes en la especialización harán una profundización de lo que acontece propiamente en Colombia y en la región de Tolima en particular. Si uno traza un eje de tiempo, uno podría pensar, y esto es tentativo, pero digo, yo lo que he identificado como los inicios de la extensión rural a nivel público en América Latina, he encontrado, pueden haber otros anteriores y posteriores a este hito temporal importante que se da en 1948. En 1948 en América Latina acontece en Brasil un evento muy importante que es la fundación de el primer centro de extensión rural público en Brasil en particular, y yo creo que me falta alguna información, pero creo que a nivel latinoamericano es uno de los primeros, que es avalado por la Fundación Rockefeller. La Fundación Rockefeller, en convenio con el Estado de Minas Gerais en Brasil, funda la primera asociación de asistencia técnica y crédito rural, extensión rural, para trabajar junto con los campesinos latinoamericanos. O sea que ese es un mojón temporal, un hito temporal muy importante para la extensión, que hay que manejarlo, porque es la que funda todo el trabajo público de la extensión en la América Latina, que es lo más importante. Si bien hay trabajo privado de extensión pública a través de ONGs o también de las universidades, pero lo más importante para la extensión rural son los espacios públicos vinculados a los gobiernos, vinculadas a las políticas públicas. Pero lo importante de esto es, hay dos cuestiones que son muy importantes. Primero, su vinculación con la Revolución Verde. Eso ustedes en el curso lo van a estudiar en profundidad. Hay que tener, para pensar la extensión rural, una dimensión relativamente profunda del proceso de la Revolución Verde, que fue una propuesta de desarrollo que los países del norte, sobre todo Estados Unidos, pero básicamente Estados Unidos y los países europeos, plantean como vía de desarrollo para las poblaciones del sur, tanto latinoamericanas como africanas, como del sur de Asia. Ahí el planteo fundamental es comunicar una nueva forma de producir
y se hace a través de una concepción teórica, y acá entramos en una densidad teórica que la extensión tiene que tener. Tenemos que conocer en profundidad algunas obras que son la base en los cimientos teóricos conceptuales de la extensión, y uno de los autores más importantes que debemos estudiar es un autor ya viejo, inclusive falleció hace poco tiempo, se llama Everett Rogers. Everett Rogers es el que propone como forma de trabajo para la extensión, como gran paradigma de trabajo extensionista, lo vamos a ver ahora después, lo vamos a caracterizar, a la difusión de innovaciones, así la designamos, o transferencia tecnológica, así también la designamos, a esa propuesta para trabajar con la sociedad rural latinoamericana en particular, en la década del 40 y 50, y de ahí en adelante es una propuesta que se ha mantenido como hegemónica. Cuando hablo de una propuesta hegemónica, hablo de una propuesta que es la que predomina a la hora de pensar cómo se trabaja en algún campo de acción vinculado, por ejemplo, al desarrollo rural. La propuesta hegemónica de la extensión rural, que fue en su origen la difusión de innovaciones, hoy se mantiene como una propuesta vinculada a la innovación y a la transferencia tecnológica, y hoy, si bien se vincula a la Revolución Verde, se vincula mucho más al proceso vinculado como agronegocio, eso ustedes lo van a tener que estudiar también, que se vincula con las grandes cadenas agroindustriales de producción de alimentos que tienen en los monocultivos, en la producción de commodities alimentarios, la gran propuesta productiva para la agricultura en todo el mundo del sur, en todo el mundo, y particularmente en América Latina. En el caso que yo conocí, por ejemplo, la gran propuesta histórica que había en la región de Cali que yo conocí era la caña de azúcar. Eso pasó en muchas regiones en América Latina, muy fuerte, que inclusive invadió regiones, transformó regiones desde una concepción de agronegocio, no desde una concepción de cubrir necesidades de la población, sino fundamentalmente vinculada a la agroexportación, vinculada a la revolución verde, vinculada a los procesos de monocultivo de agroexportación. Bueno, toda esa propuesta de trabajo que se hace con los campesinos, no con los campesinos, sino uno podría decir que no es una propuesta con, sino que es una propuesta para el campesinado latinoamericano, tiene como sustento teórico, metodológico, las obras vinculadas a Everett Rogers. Hay una obra fundamental que se llama La difusión de innovaciones, un enfoque transcultural, que es publicada en 1972, después se reedita, que es la base teórica conceptual que todavía hoy es la que comanda la forma de pensar el vínculo entre los técnicos, las agencias técnicas de extensión rural y los productores, las productoras, los agricultores o los campesinos, dependiendo de con quién se trabaja. Quedó claro, esa sería como la gran primer propuesta que hacen los procesos de desarrollo, que hacen los países desde las políticas públicas para pensar el desarrollo rural. El gran telón de fondo es salir de la pobreza en las zonas rurales. La gran propuesta que se hace es una propuesta de salir vía tecnología, innovación tecnológica, cambio de producción, aumento de productividad. Ahí hay una racionalidad de tipo lineal que entiende de que aumentando la productividad se mejora la calidad de vida de la gente. Teóricamente esa es la idea. La idea es que un cambio en la forma de producir va a cambiar, termina siempre generando un proceso de mejora de la calidad de vida. La historia nos ha demostrado que esos procesos han impactado en forma muy diferenciada. Todos los procesos tecnológicos vinculados a la Revolución Verde no solo han generado en algunos casos procesos de empeoramiento de la calidad de vida y de gran éxodo rural, han generado las grandes gestaciones de las ciudades latinoamericanas. Yo no sé en el caso de ustedes, ¿no? El caso de Bogotá, de Cali, de Medellín, cómo ha sido el proceso de crecimiento poblacional, pero sin duda debe tener una vinculación fuerte con los procesos vinculados al campo y a los procesos vinculados a la mecanización, a la tractorización del campo, a la sustitución de la mano de obra por la fuerza mecánica, por la capacidad de trabajo mecánico vinculado a los tractores, básicamente. Bueno, primer gran paradigma, la difusión de innovaciones, de la mano de este autor y de esta obra,
que es la difusión de innovaciones. Creo que ustedes la deben tener, yo si no se las puedo pasar. Esta obra está en inglés, yo no conseguí la versión en español, tengo la versión en inglés completa, se las puedo pasar para que la puedan profundizar. Realmente vale la pena, porque lo que hoy vemos como producto de la extensión rural, hoy actualmente, sigue teniendo como base teórica a esa obra de este autor bien importante, sociólogo norteamericano, muy potente en su producción, muy claro, es una obra muy clara de leer, está muy bien escrita, tiene abundantes ejemplos, vale la pena detenerse, porque leer la obra de Roger, que fue publicada en el 70 y después reeditada en otros momentos, implica entender teóricamente, el formato de trabajo que tiene hoy la mayoría de las agencias de extensión en América Latina. Segundo paradigma, frente a estas cuestiones vinculadas a la Revolución Verde, migración campo-ciudad, comienzan a haber impactos importantes de los agrotóxicos, comienzan a haber impactos importantes de herbicidas a nivel de la aplicación masiva en cultivos, comienza a haber afectación de la salud humana y de la salud del ambiente, y aparecen muchos movimientos sociales repensando sus formas de vida en el medio rural. Hay muchos movimientos campesinos que están trabajando fuertemente en procesos de lucha en América Latina, y eso termina en la generación de una propuesta diferente de vínculo entre los técnicos y los campesinos, que se vincula al proceso de la educación popular y la investigación-acción participativa. Acá hay una participación notoria, trascendental, de un colombiano muy querido por todos nosotros, el sociólogo Orlando Fassborda. Fassborda se constituye en uno de los intelectuales, militantes, que gesta la idea y la práctica de la investigación-acción participativa. Aparece en Fassborda desde su trabajo en los Andes y también en la costa atlántica colombiana, junto con los movimientos colombianos campesinos, la propuesta de investigación-acción participativa. Aquí Fassborda trabaja en un grupo que se llama La Rosca, que es el grupo que propone la propuesta de trabajo en conjunto con el campesinado, impacta muy fuertemente la forma de pensar el vínculo con el campesinado en América Latina. Pero además, yo quiero decirles que estas cuestiones, yo no sé cómo están acostumbrados ustedes a, después el profesor Félix capaz que nos puede plantear, cómo van a procesar los abordajes teóricos de la extensión rural. Pero este abordaje teórico, junto con los de la difusión de innovaciones, es imprescindible profundizarlo. No podría, yo por ejemplo trabajo en una maestría, soy profesor de una maestría de extensión rural. Nosotros tenemos una disciplina en donde abordamos en profundidad estas cuestiones teóricas. ¿Cuáles son las grandes propuestas teórico-prácticas surgidas para pensar la extensión rural? Esta es una. Aquí aparece, estimados compañeros, otros autores muy importantes. Voy a citar, hay más. Voy a citar otro que creo que es imprescindible, es una lectura imprescindible para cualquier curso de extensión rural, que es el intelectual, el pedagogo brasileño Paulo Freire. Tal vez ustedes ya lo conozcan, si no lo conocen, porque están comenzando la formación de la extensión, sería muy bueno que, y ahí sin duda que Félix y los demás profesores de la especialización van a recomendarles lecturas vinculadas a Paulo Freire. Aparece aquí un texto que se publica en 1969, que se llama Extensión a Comunicación o Comunicación, y que es producido por Paulo Freire, editado por Paulo Freire, escrito por Paulo Freire en 1969, cuando Paulo Freire recorre y comprende la reforma agraria chilena durante el gobierno socialdemócrata de Frei en 1968 y 1969. Cuando Freire visualiza el trabajo de los agrónomos en particular de la reforma agraria chilena, escribe ese texto en el cual plantea como una gran crítica la extensión como una forma de donar conocimiento, de extender el conocimiento. Plantea fuertemente, es un planteo fuertísimo que hace, en donde dice, debemos dejar de hablar de extensión como el pasaje del saber al no saber para hablar de comunicación, para hablar de diálogo entre saberes diferentes. Y plantea la comunicación como la esencia del vínculo entre lo que él denomina un agrónomo educador. Ustedes van a ser
técnicos, especialistas, educadores que van a trabajar con campesinos, con campesinas, que la idea que tenemos, que queremos que se concrete, es que sea mucho más de diálogo que de monólogo. Esa es la gran propuesta que hace Freire, que también hace Bosco Pinto, es la posibilidad de evitar procesos de lo que él denomina invasión cultural. La invasión cultural es un concepto muy fuerte, junto con el otro concepto que es el de educación bancaria, que Freire propone para criticar el modelo de difusión de innovaciones. Perfecto. O sea, dos grandes paradigmas de pensamiento, dos grandes corrientes, pero además en América Latina entran en juego otros formatos de extensión rural. Hay por lo menos dos grandes formas nuevas que combinan estas dos formas de paradigmas. Una que tiene que ver con el enfoque de sistemas de producción. La corriente sistémica, hay una concepción de enfoque sistémico para pensar el estudio de la realidad que proviene de un pensador llamado Ludwig von Bertalanffy. Él publica una obra que es muy importante, se llama La Teoría General de los Sistemas, en la década del 40, que influye fuertemente en los pensamientos de tanto la investigación agrícola, en particular, la investigación en las ciencias agrarias en particular, como la investigación en general, inclusive en las ciencias sociales y también en la biología. Este teórico, que propone esta idea de la teoría general de sistemas, así se llama su texto, provoca a nivel de la investigación agrícola repensar las formas de trabajo que la investigación agrícola tenía establecidas a partir de la década del 40. Y plantea la posibilidad de que la investigación se reformule y que no se realice solamente, no es que esto lo plantea von Bertalanffy, sino que lo plantean los que asumen su teoría, plantean en la posibilidad de entender que la finca, la unidad de producción, es un subsistema dentro de un sistema mayor que hay que entender para poder pensar cómo generar cambios productivos y tecnológicos a nivel de finca. Ustedes usan el término finca, ¿verdad? Finca o unidad productiva, o predio. Bueno, la idea de esta concepción es que la finca como tal, si se considera sola como una cuestión aislada, no puede ser pensada para realmente impactar en cambios. Entonces lo que plantea es, bueno, la investigación debe salir de ser solamente realizada en los campos experimentales, en los centros experimentales, debe realizarse en los predios, debe realizarse en las unidades productivas y además debe tomar una visión un poco más amplia en un sistema más grande que es el sistema vinculado al sistema agrario de la región. Y aquí aparecen varias líneas de trabajo, hay dos autores, esta línea tiene dos vertientes. Eso después, si quiere, el profesor, yo le puedo pasar alguna, ustedes probablemente lo tengan, pero toda la base bibliográfica de esta corriente vinculada a los sistemas agrarios o sistemas de producción. Hay dos autores muy importantes. Esto pensando en el fortalecimiento teórico de estas disciplinas. Dos autores muy importantes, Massoyer y Dufournier, que son dos franceses vinculados a la Universidad de París y vinculados al Centro de Investigación de Desarrollo es de Francia, que no es universitario, es un centro de pesquisa que genera esta propuesta de investigación-desarrollo, esta propuesta de sistemas de producción con una visión más amplia que supera la unidad experimental, la estación experimental para producir conocimiento, que pasa por la unidad de producción y que se ubica a nivel de la región. Esa es la gran propuesta que aparece como la visión sistémica para pensar la extensión rural y también la investigación agropecuaria. Hay una tercera vía, perdón, una cuarta vía, que después se combinan, estas distintas formas de pensar la extensión rural se van combinando y hay combinatorias diferentes. Pero aparece una vía muy, muy fuerte en América Latina a partir del fin de la década del 80, que yo en Colombia pude ver su fuerza, que tiene que ver con la agroecología. La agroecología es hoy un formato, yo diría, un modelo de extensión que es fuertísimo en América Latina, que no es predominante, pero que viene creciendo, sobre todo de la mano de los movimientos sociales, y que de alguna forma le imprime al trabajo de extensión rural una forma técnica de producir, una visión de producir completamente distinta, que después
yo les voy a plantear mi perspectiva. Mi perspectiva es que es casi imposible pensar procesos de sustentabilidad de las economías campesinas, de los sistemas campesinos, de los sistemas familiares, si no es a partir de modelos técnicos vinculados a la agroecología. No sé cómo lo van a estudiar en la especialización, pero tener conocimientos agroecológicos para después trabajar con campesinos es muy, pero muy importante. Es una estrategia fundamental que los campesinos han usado históricamente como forma de resistencia a los procesos que el capitalismo ha desarrollado a nivel del campo. Entonces, esta cuarta vía, voy a la cuarta vía, es la agroecología. Yo ahí tomo dos autores que para mí son muy importantes. Tengo que revisar autores colombianos, no he revisado eso. Ustedes podrán revisarlos y probablemente ya lo sepan. Pero yo cito dos autores muy importantes en América Latina que introducen la agroecología de una manera muy potente. Uno es Miguel Altieri, que trabaja en una red de sistemas de producción, se llama RIMISPI. Yo no sé si está todavía esa red, es muy importante. Miguel Altieri publica el primer libro, tal vez uno de los primeros libros con mayor difusión sobre la agroecología, que se llama Las bases agroecológicas del desarrollo sustentable. Es un libro muy importante porque ahí Altieri y otros autores, no escriben solo, plantean las bases técnicas y filosóficas de la agroecología. Y de alguna forma eso se publica tanto en español como en portugués. En el caso de Brasil, por ejemplo, que yo conozco bien, tuvo una penetración muy fuerte a punto de partida de su publicación del libro en 1989. Todos estos aspectos teóricos, de autores, de vinculaciones con concepciones teóricas, son claves de tenerlos profundizados para poder pensar después qué tipo de práctica vamos a realizar. Esto lo aclaro porque a veces en nuestros grupos de estudiantes, tanto de maestría como de especialización, a veces hay una cierta reticencia a abordajes en profundidad de cuestiones teóricas. Es necesario, es indispensable una profundización teórico-conceptual que nos genere prácticas que sean pertinentes con los objetivos de esa práctica propiamente. El otro autor, y ya con esto termino con esta línea histórica para entrar en esas dos cuestiones que aparecen, que son, bueno, Revolución Verde, ya lo planteé, y el tema del agronegocio, es Sevilla Guzmán. Sevilla Guzmán es un querido compañero español que tiene en Córdoba una maestría y un doctorado en agroecología. Y forma un grupo muy grande de compañeros de América Latina, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de Chile, en su maestría en España, que después vuelven a América Latina y son parte de ese grupo que difunde la agroecología desde las universidades y desde las ONG, junto con el movimiento campesino. Aquí hay que decir, como tema muy importante, que ustedes deben conocer, que Vía Campesina, que es tal vez el movimiento social socio-territorial más importante en América Latina, que nuclea muchas organizaciones de todos los países de América Latina, se afilia a esta concepción teórica, práctica de la agroecología como modelo técnico. Esto es, de alguna forma, el espaldarazo a esta propuesta de la agroecología, cuando los movimientos sociales toman esta concepción como su forma de trabajo técnico-tecnológico fundamental. Espero haber sido claro. Revolución Verde impacta fuertemente. El brazo de comunicación de la Revolución Verde es la difusión de innovaciones. La Revolución Verde lo que comunica al mundo campesino es que debe dejar de ser campesino como tal y debe ser la gran idea ahí está en la conversión del campesino en empresario rural. Esa es una gran falacia. Inclusive está muy vigente hoy, ¿no? Hoy está muy vigente la innovación y yo creo que con esto puedo estar, como decimos acá, pisándole los callos a algunos compañeros con esto que estoy diciendo, ¿no? Pero esta concepción de que el agricultor familiar y el campesino debe convertirse en un empresario ha llevado a la ruina a gran parte del mundo campesino. Toda la cuestión vinculada a los cambios de tecnología y a la asociación del crédito
vinculado a los cambios tecnológicos en muchas regiones del mundo, en lo que ha terminado es en un proceso de proletarización muy fuerte. Entonces, por eso que la agroecología como un modelo técnico que de alguna forma evita depender de insumos externos, esa es la propuesta. Y se puede producir de esa forma. Tenemos ya conocimiento científico probado en la agroecología, hace que hoy digamos, esa idea de convertir al agricultor familiar, al campesino, en un empresario tecnológicamente de punta, es una idea que en general no es aceptada por los campesinos. Si es aceptada a regañadientes y a fuerza de medios masivos de comunicación. Cuando es aceptada es en muchos casos perversa, porque genera procesos que cambian naturalmente la racionalidad de la agricultura familiar y la racionalidad de la agricultura campesina. De esto podemos hablar en extenso y podemos pelearnos mucho, porque acá hay toda una línea de trabajo de la extensión rural que se vincula con esta línea de la difusión de innovaciones, que entiende que al campesino hay que tecnificarlo con la última tecnología disponible. Esa es la gran propuesta que todavía está siendo vigente. Por suerte, hay otras visiones que hablan de tecnologías adecuadas al mundo campesino, al mundo de la agricultura familiar, y dentro de esas tecnologías apropiadas, que no son las de la Revolución Verde, son las de la agroecología, es posible generar procesos de sustentabilidad de las economías campesinas. Yo tengo claro que esto que planteo es muy controversial. Inclusive puede ser para muchos de ustedes, muchas de ustedes, una cuestión con la que no estén de acuerdo. De todas formas, me parece que en estos cursos en los cuales estamos, es muy bueno poder discutir, poder ver qué elementos tenemos para poder defender nuestras ideas, qué argumentos usamos, qué elementos de la práctica tomamos en cuenta, y si no es en estos espacios, ¿dónde podríamos discutir? Bueno, por eso es que planteo claramente la idea que después se va a vincular con esta idea de extensión crítica, que tiene que ver con repensar nuestra tarea junto con el campesinado latinoamericano. ¿Cuál es nuestra tarea de extensión? ¿Cuál es nuestro rol, nuestro papel como extensionistas? Nuestras agencias, ¿qué papel deben tener junto con el campesinado latinoamericano, junto con el campesinado colombiano, junto con los agricultores y las agricultoras familiares en Colombia? ¿Cuál es nuestro rol? Y nuestro rol va a tener que tener, por supuesto, un montón de marcos teóricos, de estructuras teórico-metodológicas, de propuestas tecnológicas que son las que van a dar origen a ese proceso de diálogo y de reconocimiento también del saber campesino. Dicho esto, me voy a trabajar un poco con ustedes, a pensar un poco con ustedes, cuál es la idea esta de la difusión de innovaciones, qué está por detrás de esta idea de modernizar al campesino, que no es de ahora, sigue siendo muy vigente, pero que viene de hace mucho tiempo. Viene desde la conquista europea, viene desde la colonización histórica de 1492, cuando Colón llega a América Latina. Desde ahí viene la propuesta de modernizar a los indígenas latinoamericanos. La conquista trae por detrás no solamente el dominio de la fuerza, sino el dominio ideológico del otro. El convencerlo de algunas ideas que debe tener como premisas para su vida. Entonces, no es una cuestión que surja en el 48, ni que surja en estos tiempos más contemporáneos, sino que es la base fundamental de la colonialidad. De eso vamos a hablar, que es la gran propuesta europeocéntrica que tiene el mundo del norte para la realidad campesina latinoamericana y la realidad general latinoamericana. Entonces, ¿cuál es la gran idea? ¿Cuál es el planteo de esta idea? Porque me parece que estas cosas están buenas para después pensar lo que estamos haciendo junto con los campesinos. Muchos de ustedes deben estar trabajando con el mundo campesino. Entonces, me parece que este curso o esta pequeña charla nos debería hacer pensar después qué estamos haciendo. Pregunto, ¿estamos pensando de que nosotros somos los que sabemos, los modernos? El sistema moderno es el sistema tecnológico vinculado a los centros experimentales, a nuestra formación profesional. Entonces ahí nosotros somos los que innovamos, los
progresistas de alguna forma, los que estamos al frente del proceso de desarrollo, los que somos racionales y científicos, los que tenemos una visión favorable al cambio, una predisposición a adoptar ideas nuevas, cualquiera sean ellas, pero específicamente aquí en el mundo de la producción. Bueno, ¿cuáles son las nuevas ideas? Claramente las nuevas ideas serán aquellas que emanan de los centros experimentales, las nuevas tecnologías vinculadas a la producción en los distintos rubros productivos. Bueno, pensamos eso. Bueno, entonces si pensamos eso, necesariamente deberíamos estar pensando que hay otro mundo, esto es lo que piensa la teoría, que son aquellos que piensan de una manera tradicional, son las sociedades tradicionales. Claramente esta es la sociedad campesina del mundo y latinoamericana en particular. ¿Qué características tiene para esta teoría esa sociedad o sistema tradicional? Las contrarias a las que tiene el sistema moderno. ¿Cuál es? No son innovadoras, son tradicionales, no son desarrolladas, tienen una visión científica, tienen una visión mágica de la realidad, muchas veces se plantea esa idea, ¿no? Tienen una orientación no favorable al cambio, no cambian nada, son civilizaciones, son grupos, son comunidades que vienen produciendo su vida de una manera incambiada durante mucho tiempo, desde un tiempo ancestral. Tienen una muy poca predisposición a adoptar nuevas ideas y cuando las adoptan, la adopción de tecnología, han sentido hablar, van a sentir hablar mucho de eso en esta especialización. La adopción de tecnología, cuando ocurre, es lenta. O sea que una nueva idea, por ejemplo, una máquina a ordeñar, por ejemplo, un alambrado eléctrico que pueda asignar parcelas de pastura en forma diferencial, una fertilización nitrogenada en determinadas condiciones, una nueva semilla transgénica que generaría un nivel de productividad superior, un nuevo herbicida que combatiría una plaga vinculada a tal rubro productivo. Esas serían las nuevas ideas que deberían adoptar. Esa es la esencia de la Revolución Verde. La idea de esta propuesta es que nosotros comuniquemos eso y que lo comuniquemos en forma unidireccional, que inyectemos esas ideas nuevas vinculadas a la producción dentro del sistema tradicional. Esa es la historia, estimadas, estimados compañeros, de la extensión rural en América Latina. La inyección de conocimiento en la cabeza de los y las campesinas para que produzcan diferente. Esa es la idea de pensar la salida de la pobreza de muchos sectores campesinos de América Latina, que aún están, a pesar de 60, 70 años de Revolución Verde, en muchos casos resistiendo en situaciones muchas veces de pobreza. Entonces, entender esta idea es muy importante, entender la idea de que nosotros, desde una concepción humanista, desde una concepción dialógica, no podemos pensar de una forma en la cual el otro, la otra, no sabe producir, no sabe vivir de una forma vinculada al consumo y a la circulación de mercaderías en la sociedad capitalista. Hay que educarlo. Ahí aparece como concepto teórico muy fuerte la idea de educación bancaria de Paulo Freire. Paulo Freire sostiene que cuando uno se vincula en forma bancaria, como de banco, como depósito bancario, ¿no?, con un estudiante o como cuando se vincula como técnico en forma bancaria con un campesino, eso implica que consideramos que la cabeza del campesino no tiene contenido y hay que llenárselo con un contenido como si fuera en un banco, depositarle contenido, por eso lo de bancario, que yo tengo en mi cabeza y que desde mi cabeza traslado a la cabeza del campesino. Esa es esta concepción de comunicación, es una concepción bancaria de comunicación, esa idea metafórica de Paulo Freire es muy potente porque implica pensar de que hay un mundo que sabe y un mundo que no sabe. Implica de esa forma, pensar de esa forma, invadir culturalmente cuando presuponemos que el otro no sabe. Voy a trabajar brevemente cuál sería nuestro papel. Esta es la base general de la idea de la difusión de innovaciones. Vean abajo, a ver si pueden ver, la obra. La obra que yo les hacía mención es una obra, es Roger, el actor principal, y el otro es Shoemaker, y la obra se llama La comunicación de innovación es un enfoque transcultural, y está publicado por un centro mexicano,
y además en Buenos Aires, en 1974. Esta imagen que está acá está sacada de la página 34 y 35 de Rogers, o sea que no es algo que yo armé, sino que es lo que él plantea en su propuesta teórica. Bueno, veamos. Espero que vayan acompañando y no se estén aburriendo mucho. Vamos a ver cuál es la propuesta de los agentes técnicos, cuál sería en esta teoría nuestro papel, nuestra forma de vincularnos con el campesinado. Entonces, aquí yo tomo nuevamente las ideas de Roger, y Roger plantea que la forma de vínculo de los técnicos con los agricultores, él dice los clientes, vean qué término utiliza, ¿no? La forma de vínculo es esta, hay tres eslabones de una cadena, hay un eslabón de la cadena que es muy potente, que está arriba, que es la que genera conocimiento. Esas son las agencias de cambio, de conocimiento y de tecnología. Los centros de investigación agrícola, o de agricultura, o de pecuaria. Esos centros de agricultura son los que saben cómo producir y son los que van a influenciar al sistema de clientes. Hay un espacio del saber y un espacio del no saber. Este espacio de no saber es el mundo campesino, es el mundo de la agricultura familiar. Esto está vigente, sigue estando vigente, ¿no? En esta concepción, en esta forma de pensar. No está vigente en nuestro pensamiento, sí en la forma de pensar de muchas agencias de cambio, ¿no? Porque en ese caso nosotros somos un eslabón que junta los dos eslabones de una cadena que debe estar unida. ¿Quién junta esos dos eslabones? La agencia de cambio que genera conocimiento y los clientes. Bueno, lo junta un tercer eslabón que somos nosotros cuando hacemos nuestro trabajo extensionista a través de distintos medios y soportes de comunicación, que somos los agentes de cambio. Así designa esta teoría nuestro trabajo. Nosotros somos agentes de cambio a la hora de pensar los procesos tecnológicos que están en los clientes, que son los agricultores. De esa forma, las innovaciones fluyen, bajan. Las innovaciones son las propuestas tecnológicas de las agencias de cambio que bajan hacia los clientes, hacia los campesinos. Pero además es importante para esta concepción saber si aquí, en este sistema de clientes, se generó un proceso de adopción de estas tecnologías. La adopción es el grado de aplicación por parte de los campesinos de las propuestas tecnológicas que se envían desde los centros de creación de tecnología. Entonces, para saber eso, esta teoría, esta propuesta, tiene una retroalimentación, un feedback, y es este que está acá, esta flecha que va acá, en donde los agentes de cambio comunican a esta agencia de cambio si el mundo de los clientes, si los agricultores aceptaron o no aceptaron, si mantienen o no mantienen los cambios propuestos por las agencias de cambio. O sea que es un feedback, es una retroalimentación que no tiene que ver con un diálogo de ida y vuelta, sino que tiene que ver con percibir cuál es el grado de aceptación y aplicación de la innovación tecnológica propuesta por esta corriente de pensamiento. Capaz que después hacemos preguntas con respecto a esta idea, pero esta es la idea central que todavía muchas agencias de extensión mantienen en su vínculo con la población campesina en América Latina. Todavía, si hoy uno profundiza cuáles son las propuestas de la gran mayoría de las agencias, hay una idea de que el proyecto de transformación de la finca o el proyecto de transformación del rubro de producción lo tengo que generar yo como técnico, sacado de los espacios de investigación, sacado de los espacios de creación de conocimiento y pasados de una manera bancaria, de una manera transferencista, a el mundo campesino que se vincula con nosotros. Este sería el formato básico que todavía hoy tenemos en América Latina. Y quiero decirles que es un formato que funciona y funciona bien, que genera en muchos casos mucho convencimiento a nivel de los agricultores. Tiene metodologías muy, muy precisas, muy elaboradas. Les digo que la metodología que ha tenido esta corriente de pensamiento de la extensión ha pasado por varias etapas.
Por ejemplo, en un momento esta concepción trabajó con la formación de líderes. Capaz que ustedes han tenido algún proceso de formación de líderes, es decir, lo que hacía esta propuesta era las agencias públicas de extensión captaban a algunos líderes en las comunidades, los formaban, pero no era un proceso de formación integral, sino que había un proceso de entrenamiento de líderes en donde se les daba conocimiento, entrenamiento técnico, y después esos líderes eran conectados nuevamente con las poblaciones en las cuales habían estado para generar un proceso de transmisión y transferencia tecnológica. Esa propuesta fue muy fuerte, inclusive en algún momento sustituyó al uso de técnicos. Hoy, por lo que yo he visto en América Latina, el entrenamiento de líderes no es tan frecuente y siguen estando propuestas muy vinculadas a medios masivos de comunicación, cada vez más sofisticados en influenciar la forma de producir de los productores. Radio, televisión, siguen siendo muy importantes en las comunicaciones de las agencias de extensión. Depende mucho de las regiones y de los lugares. Y después la acción directa de los técnicos a través de formatos que son visitas individuales y de formatos vinculados a trabajo en grupo. Hay toda una metodología vinculada a lo que se denomina predios demostrativos o predios focos. Eso ustedes lo van a ver como metodología, en donde se elige un predio de un productor con características particulares, se monta un sistema vinculado con esta idea de los centros experimentales, se trabaja en ese predio en función de esa idea y después se muestra ese predio a otros agricultores para que puedan ver en un ejercicio práctico cómo sería ese formato de nueva forma de producir en una situación real. Eso, bueno, hay una sofisticación bastante importante de las metodologías de trabajo para este tipo de extensión, que, digo, sigue teniendo impactos importantes y sigue, yo diría que muchas veces convenciendo a muchos productores a convencer, a producir de una manera vinculada al agronegocio, a producir vinculada a la compra de semillas transgénicas, a producir vinculado al uso masivo de herbicidas, a producir vinculado, y ahí con todas las connotaciones que tiene el uso de agrotóxicos. Yo no sé cómo está ese tema en Colombia. Yo cuando estuve por Cali pude ver que la cosa no era muy baja, los niveles de contaminación que había, sobre todo dependiendo de las regiones y de las monoculturas. En el caso nuestro del sur, nosotros tenemos un cultivo muy importante, que es la soja. La soja es un cultivo que se utiliza para la alimentación animal, es un commodity, nosotros lo exportamos a China, y a India, y uno de los países que están hoy produciendo más cantidad de carne, es un producto básico para la producción de carne, y se usa un monocultivo transgénico que permite la aplicación del glifosato. El glifosato es un herbicida selectivo que como esta soja está manejada transgénicamente, se le incorpora un gen que la hace resistente al glifosato. Entonces cuando se hace la fumigación con glifosato al cultivo, mata todo lo vivo verde que no sea la soja, porque esa soja está inoculada genéticamente, tiene un proceso de transferencia genética, un evento transgénico que la hace resistente al glifosato, y eso ha generado que se use muchísimo este agrotóxico. Que esto lo planteo como me parece, no sé si ustedes tienen soja allá o qué cultivo tienen, pero para que conozcan las realidades a nivel de distintos lugares. Eso ha llevado a que hay un uso masivo del glifosato, que en un primer momento se dijo que era biodegradable. Vean lo que planteó la ciencia moderna. La ciencia moderna dijo, cuando este producto se pone en juego, que fue Monsanto que lo disponibilizó, tuvo patente durante 10 años, cuando este producto se pone en juego y se comienza a comercializar, se dice de que era inocuo para la salud humana, porque era un producto que cuando tomaba contacto con el suelo era biodegradable y no quedaban metabolitos disponibles en el ambiente capaces de generar procesos biocidas de destrucción de vida. Eso fue, yo me acuerdo claramente de eso, la propuesta decía, bueno, resolvimos el tema del monocultivo con ahí no hablábamos de agrotóxicos, hablábamos
de un agroquímico, y después se comprobó fuertemente que este agrotóxico tiene componentes muy fuertes a nivel biocida, a nivel de vida animal, y de componentes muy fuertes a nivel de enfermedades a nivel humano. Y hoy tenemos, por ejemplo, casos de pueblos fumigados en Argentina, en el caso de Uruguayo no es tan grave, pero también es muy fuerte, pueblos fumigados por el glifosato. Esa es la revolución verde, estimados. Esa es la revolución verde. Esos son los productos históricos de la revolución verde. Los monocultivos transgénicos con uso macizo y masivo de agrotóxicos con daños fundamentales a nivel de la salud humana y de los ecosistemas. Graves problemas a través de la fertilización nitrogenada y fosfórica en exceso a nivel de los cuerpos de agua. Procesos de eutrofización enormes. Algunos de ustedes son ingenieros. Procesos de eutrofización de las aguas que después son utilizadas para uso humano. Procesos que después demandan altísimos costos con filtros de carbono activados para eliminar procesos vinculados a algas tóxicas. Nosotros tenemos, por ejemplo, en los últimos 3 años, eventos de cianobacterias en el Río de la Plata. Nunca había acontecido. Las cianobacterias dejando superficies verdes fosforescentes sobre el Río de la Plata que hacen que no se puedan utilizar para baños, cosa que nunca había acontecido antes de este proceso fuerte de inclusión del agronegocio como una forma de producir importante en la cuenca del río Uruguay y del Río de la Plata. Estos procesos son, por eso que nosotros somos defensores de los procesos de la agroecología y pensamos en profundidad estas cuestiones vinculadas a la qué técnica comunicar, desde qué lugar técnico, no solamente desde qué lugar político, que es muy importante, que es clave, sino también desde qué lugar político pensar nuestro rol como agentes de trabajo desde organizaciones públicas o de ONG junto con el campesinado latinoamericano. Me extendí un poco en este tema porque me parece importante que este tema sin duda lo van a trabajar, el tema de la revolución verde, sus impactos a nivel de salud humana, sus impactos a nivel de salud ecosistémica en los ecosistemas naturales, sus impactos a nivel de aguas subterráneas, a nivel de aguas superficiales, sus impactos a nivel de la vida en general, de la biota del suelo y de la biota a nivel de los ecosistemas acuíferos. Aquí hay un impacto muy fuerte. Y todos los herbicidas asociados a las plagas, más allá, a las plagas animales, a las plagas de insectos, a los insecticidas, que son cada vez más y cada vez más potentes. Bueno, dejo por acá esta idea de la concepción vinculada a la revolución verde, a la difusión de innovaciones, y paso a trabajar un poco con ustedes la idea de extensión que critica esta propuesta. Y desde ahí vieron que yo claramente me posiciono, yo claramente no soy neutro, claramente me posiciono desde el punto de vista político y técnico en contra de esta idea de la revolución verde, por todos los efectos que ha generado, por todos los efectos que sigue generando, y me posiciono a favor de esta corriente minoritaria que es contrahegemónica, que de alguna forma contrapropone a un modo hegemónico de trabajo una nueva cuestión que tiene que ver con repensar la sociedad en la cual vivimos en los espacios rurales. Esa cuestión tiene que ver con esta idea, que es la idea de la extensión crítica, y con esto me voy a terminar, que acá yo presento las ideas centrales. Yo ahí dice extensión crítica en pandemia porque lo voy a trabajar para la situación actual, pero son las bases teórico-metodológicas de esta propuesta de extensión crítica, de la cual nos planteaba el coordinador del curso la posibilidad de poder trabajar, que tiene 3 o 4 ejes claves para pensar. Entonces voy ordenado en cuáles son las cuestiones que hay que pensar para establecer una forma de vínculo con los agricultores, con las agricultoras, con los campesinos, que respete sus proyectos de vida, que respete sus formas de vida, que respete sus identidades campesinas o de agricultor familiar, y que proponga también una superación de procesos en la medida en que nosotros podemos problematizar algunas cuestiones que también ocurren en el mundo campesino, sabiendo
que siempre nos problematizamos a nosotros mismos cuando nos encontramos con saberes diferentes. Entonces, primer premisa, clave, fundamental, para pensar este modelo de extensión crítica. Todos saben, todos aprenden, todos enseñan. Se acaba aquella idea de espacio vacío, cabeza vacía del otro, cabeza llena del que sabe. Esto se acaba. Hay esto. Todos sabemos, todos aprendemos, todos enseñamos. Existe capacidad de comunicarnos lo que sabemos, de criticar lo que sabemos en forma de una mutua interpelación de saber. Eso implica entender que el campesino sabe por su práctica, el campesino, la campesina sabe por su vida, por su construcción fáctica, por su estar en el mundo y resolver problemas cotidianamente, que lo hacen resistir, que lo hacen superarse, que lo hacen proyectarse, que lo hacen tener sueños colectivos e individuales. Esa es la idea clave, una de las ideas clave. ¿Quiénes piensan esta idea? ¿Quiénes nos traen esta idea? Bueno, yo les decía hoy, bueno, hay autores muy importantes que contribuyen con esta idea de todos saben, todos aprenden y todos enseñan. Varios, de los cuales yo, si ustedes quieren, les puedo dar bibliografía de todos ellos. Yo he compuesto con todos estos autores una especie de marco teórico conceptual que da lugar a pensar la extensión crítica. Todos estos autores conforman como una arquitectura de pensamiento, un modelo de pensamiento, que es imprescindible ir armando para poder después tener prácticas que sean realmente pertinentes. Y que después esas prácticas nos traigan a repensar estas teorías, que a veces se dan cuenta de la realidad, a veces no. Eso es construir una verdadera praxis, ir desde la teoría a la práctica, de la práctica a la teoría, viendo cómo podemos generar procesos de transformación realmente participativos con nuestras prácticas de extensión rural. Autores varios, Freire, Falsborda, claramente son los dos autores que yo cité, pero muchos otros incorporados después de aquella década tan fermental que es la década de 60-70. Yo cito varios a los cuales, acá voy a citarles un autor colombiano muy importante, que es Alfonso Torres Carrillo. Alfonso Torres es un educador colombiano fantástico, es un intelectual maravilloso con el cual hemos compartido cursos, hemos aprendido mucho, tiene una gran cantidad de libros escritos sobre sistematización de experiencia, sobre educación popular, sobre reconstrucción colectiva de la historia, sobre el concepto de comunidad y los conceptos históricos de comunidad. Es un coterráneo de ustedes. Ustedes tienen maravillosos intelectuales, pero cito dos que son realmente fantásticos. Uno, contemporáneo, por suerte joven además, es Alfonso Torres, lo pueden consultar. Él trabaja en la Universidad Pedagógica de Colombia. Es ahí donde él tiene su cátedra y tiene innumerables trabajos con campesinos, artículos muy interesantes. El otro es Orlando Falsborda, ustedes lo conocen, sociólogo, lamentablemente fallecido, y muchos otros. Esto nos sitúa en, si es cierto que todos sabemos y todos aprendemos, si esa es una premisa que aceptamos como cierta, que la vivimos como cierta, claramente eso debe permitirnos entender que hay otras formas de saber, otras matrices cognitivas, otras matrices epistemológicas de conocimiento que están en juego cuando nos vinculamos con el mundo campesino, con el mundo de la agricultura familiar. Hay un saber popular campesino, hay un saber popular de los agricultores y agricultoras familiares que debe ser tenido en cuenta. Entonces, de ahí, de lo que hablamos es de recomponer, de pensar, de armar un proceso de diálogo de saberes. Y al decir de otro teórico muy importante, no lo nombré hasta ahora, Boaventura de Sousa Santos, un sociólogo ex portugués, europeo, que ha trabajado una idea muy, muy fuerte, un pensamiento muy, muy interesante, que es, se llama la ecología de saberes, que es una propuesta bastante semejante al diálogo de saberes, en donde Boaventura Sousa Santos propone de que en esos procesos, cuando nos encontramos con otras culturas, con otros saberes, lo que hay que generar ahí es un proceso de mutua comunicación. Es un proceso inclusive que termina en un proceso de interculturalidad, nos dice Boaventura Sousa Santos, en donde los saberes se germinan unos a otros.
Yo ahí tengo algunas pequeñas diferencias con Sousa, porque me parece que mucho más que convivir, los saberes deben tener también espacios de crítica mutua. Debe haber momentos en los cuales el saber campesino debe criticar algunas de las cuestiones que nosotros planteamos. Yo hoy les di un ejemplo muy importante de saber popular que empiezan a gestar los campesinos, que después el mundo científico debe aceptar y lo acepta, que es el tema de la toxicidad del glifosato. El mundo científico en ese momento, el establishment científico, en el momento de la gestación de esa propuesta, que es la propuesta de la siembra directa en el monocultivo con la utilización del glifosato como herbicida selectivo, en ese momento el mundo científico, el pensamiento científico comercial, dice que el glifosato no es tóxico, que es biodegradable. Eso tiene un impacto fuertísimo. La ciencia avala una cuestión que después el saber popular deslegitima y destruye. Después, por supuesto, hay científicos que prueban. Por ejemplo, hay un científico muy importante argentino, se llama Carrasco, que hace pruebas que dan cuenta de que el glifosato y sus metabolitos no solamente no son biodegradables, se acumulan en extractos inferiores, de horizontes inferiores del suelo, sino que además esos metabolitos son también tóxicos a nivel de algunos tipos de embriones de peces. Y detecta la toxicidad sobre embriones a nivel de peces y batracios. Esa es una prueba científica, pero que viene de un saber que plantean los campesinos que son fumigados por el glifosato. O sea que ese espacio, volviendo al tema de diálogo de saberes, para que pueda ser comprendido en particular, ese espacio debe ser un espacio de mutua interpelación, en donde nuestro saber científico, pretendidamente verdad, deba ser cuestionado. Yo sé que con esto también estoy tensionando a muchos compañeros que están ahí escuchando, compañeros, porque nuestra idea, cuando nos formamos en la universidad, es que la ciencia produce verdad. Y yo después aprendí con algunos epistemólogos que produce verdades provisorias muchas veces, que a veces se desmoronan. Este es un tema vinculado a la epistemología que me parece clave y que tiene que ver con eso del diálogo de saberes y de las matrices epistemológicas de distintos saberes. No sé cómo estamos de hora, pero estamos medio avanzados. Voy terminando. Es imperativo trabajar para la extensión, trabajar desde abordajes interdisciplinarios. Nosotros no concebimos la extensión rural desde una sola disciplina, desde la agronomía solo, desde la zootecnia solo, desde la veterinaria, o inclusive alguna ciencia social vinculada a la extensión rural, antropología, sociología, trabajadores sociales. Nosotros pensamos que es una condición inherente al proceso de extensión rural su interdisciplinariedad. Esto porque nosotros concebimos la realidad sobre la cual trabajamos como una realidad indisciplinada. La realidad en la cual trabajamos no puede ser captada desde una sola disciplina. Es indisciplinada en ese sentido. Genera preguntas que la disciplina, nuestra disciplina, nunca puede completar de una manera total, porque siempre aparecen cosas que no están abordadas por el plano monodisciplinario del cual nosotros tenemos formación. Por eso es que es imprescindible pensar la extensión rural como un acto interdisciplinario de un equipo interdisciplinario. En el caso de una universidad, de una multiprofesionalidad universitaria que implique interdisciplina. Después veríamos cómo conformamos ese proceso interdisciplinario, que tiene muchos escollos, muchos obstáculos, pero la clave es que los equipos de trabajo, sea públicos o sea de la universidad, sean interdisciplinarios, sean construidos por múltiples disciplinas que abordan en común los problemas a trabajar en conjunto con quienes, con los sectores populares. La extensión rural, concebida como crítica, concebida como popular, trabaja con sectores populares, no trabaja con grandes empresarios.
Esa es otra cuestión que puede hacer mucho ruido a muchos de ustedes. Nosotros dejamos como actor privilegiado de trabajo para la extensión crítica, para la extensión vinculada al campesinado, espacios de trabajo donde no exista policlasismo, donde no exista contradicción de clase a la hora de pensar los procesos de enseñanza y aprendizaje vinculados al mundo campesino. Eso no es que lo digamos nosotros, sino que lo dicen muchos de los autores con los cuales trabajamos. Por ejemplo, Freire plantea la posibilidad, cuando hace su obra Pedagogía del Oprimido. Pedagogía del Oprimido, sería muy bueno que lean, capaz que ya la leyeron, esta obra de Freire, además de esa otra que yo les planteé, Extensión o Comunicación. Ahí él claramente habla de la pedagogía para los sectores oprimidos de la sociedad y plantea los procesos de liberación vinculados a los oprimidos y lo plantea en contradicción con los sectores opresores. Entonces, para nuestra forma de pensar la extensión crítica, es necesario entender que en el territorio no todos construyen desarrollo para todos, que hay un proceso vinculado al proceso capitalista histórico de producción, vinculado fuertemente al agronegocio, que es altamente concentrador y excluyente. Eso es lo que acontece en general en todos los territorios en los cuales uno ha podido recorrer, conversar con un campesino. Hay un proceso vinculado fuertemente a la concentración, un proceso vinculado fuertemente a la acumulación. El tema de la tierra es un proceso fuertemente vinculado a procesos de poder a nivel territorial que es claramente marcado en todo el territorio latinoamericano. Claro está, en el caso colombiano hay otras cuestiones claramente decisivas, como todo el proceso vinculado a los procesos de guerra a nivel de las regiones colombianas, que incorpora otras cuestiones de las cuales yo poco conozco, lamentablemente sé poco del proceso, pero me animo a pensar de que incorpora otras cuestiones más allá de que solo el tema de la cuestión de la tierra y el poder. Entonces, pensar un proceso de extensión crítica implica trabajar con, sobre todo, los sectores populares subalternizados. Esta es una idea, la idea de sujetos subalternizados, es una idea vinculada a Antonio Gramsci, que es un filósofo italiano muy importante, que trabaja sobre todo pensando en los procesos de hegemonía contra hegemonía a la hora de construir sociedades nuevas. Entonces, ahí también tiene una base teórica interesante para pensar, que es, bueno, ¿cuáles son los sectores populares con los cuales debería trabajar, en el caso colombiano, la extensión, ya sea pública o la extensión basada en ONG? ¿Con qué sectores populares trabajar? ¿Cómo hacerlo? A través de la investigación de acción participativa. Con esto voy cerrando. Este proceso es un proceso para designarlo, denominarlo extensión crítica, debe ser necesariamente participativo. No existe posibilidad de trabajar en forma crítica si no es en forma participativa. Y eso implica que nosotros conformemos desde el primer día de trabajo en una región, junto con los campesinos, lo que se denominan y se van construyendo como grupos motores, que son esos grupos en donde están los equipos universitarios o los equipos públicos vinculados a las agencias técnicas o las agencias de promoción y las organizaciones o movimientos populares. Estos grupos motores son los que procesan la investigación y transformación junto con el común de la población, con toda la población vinculada. Termino con esta idea que es también bastante controversial.